En esta emisión de 7 días en revista veremos 3 puntos con los cuales comienza el mes de julio de manera tal a que el mundo se precipita en un caos, en una gran preocupación, en una gran convulsión. El primero, ¿se precipitará la Iglesia en un gran cisma? Eso debe preocupar a todos los católicos que queremos a la esposa de nuestro Señor Jesucristo. El segundo, la derecha se toma Europa y hasta los Estados Unidos posiblemente en las próximas elecciones por las cuales Biden quedó directamente desacreditado. Con eso podemos ver que puede haber un movimiento en el tablero muy grande en el escenario y en la guerra. Y el tercer punto, rumores de un golpe de Estado en Colombia, violencia que se quiere incitar para que Petro tenga oportunidad de declarar un estado de excepción. Cruzada irá a las concentraciones del 20 de julio en la Plaza de Bolívar, pero si nos garantizan el orden público, porque lo que exigiremos sería, en el marco de la ley, el juicio político a Petro. Bienvenidos a esta emisión de 7 días en revista, en un mes que se abre lleno de convulsiones, de preocupaciones y que pueden ser decisivas para los siglos futuros. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada, nuevamente en una emisión de 7 días en revista, donde el Centro Cultural Cruzada siempre tiene el gusto de informar a nuestros amigos de manera objetiva lo más destacado del noticiero, tanto nacional cuanto internacional, de manera tal a tener un análisis en el pensamiento, en la inspiración del pensamiento católico, que sea objetivo y que nos dé a nosotros elementos para poder ver, juzgar y poder actuar perfectamente como buenos católicos, como hombres de Occidente que aman la civilización cristiana. Si usted no se ha suscrito a este canal, lo invito a que se suscriba. Y si le va a gustar este video, también compártalo y póngale un me gusta para que él tenga mucha más capacidad de difusión conforme a los robots de YouTube. Así podemos hacer apostolado y podemos participar juntos. También deje su comentario. Los comentarios suyos son para nosotros vital para saber enrumbar y saber qué es lo que piensan nuestros amigos. A veces también nuestros enemigos se manifiestan si son comentarios respetuosos y una opinión válida, perfecto. Si son irrespetuosos, groseros, simplemente los borramos porque este es un canal alturado y no estamos para otra tipo de discusión, sino aquella que sea en propositiva, en pro de la cultura y la civilización occidental y cristiana. Sabemos que estamos en una gran batalla, pero vamos al tema. El primer punto es el que más nos preocupa, la situación de la Santa Iglesia. Ustedes saben que el actual pontificado ha tomado una postura cada vez más progresista y lo que Benedicto XVI decía, la disyuntiva del Concilio Vaticano II entre una hermenéutica de la continuidad para concebir e interpretar el Concilio Vaticano II o una hermenéutica de la ruptura. Y es en eso en que se está basando sobre todo las grandes discusiones del actual pontificado y es lo que se entiende, por ejemplo, esa postura radical y cismática del Sínodo de Alemania que quiere romper y habla ya de una nueva iglesia y que se prepara para el Sínodo de octubre en que los laicos ya en base a una nueva interpretación del pontificado realizada por la curia romana con la bendición del Papa Francisco, el Papa sería un primus inter pares, pero en el que el laicado tendrá mucho que opinar y podrá tener carácter deliberativo. Por lo tanto, él va a quedar más o menos como un hombre que opina y dará un punto final. También será un nuevo pontificado en el que todas las sectas y denominaciones religiosas
tendrán voz y voto de manera tal a que se decidirá en conjunto y el papado, que tiene las prerrogativas de la infalibilidad pontificia y de enseñar y de santificar y de gobernar la iglesia del pueblo de Dios, será simplemente más o menos un gobierno parlamentario. Pero entonces en ese marco, cada vez más se ve que la posición de la continuidad del magisterio de la iglesia, del magisterio tradicional, no tiene voz ni voto. Está siendo aislado, está siendo puesto de lado y por lo tanto ahí no existe una verdadera interpretación del laicado ni del episcopado, simplemente hay una posición tomada a priori a favor de las posiciones liberales y progresistas. En estas semanas se dio el caso de Monseñor Viganó, un prelado que fue nuncio en Estados Unidos, que después fue destituido, ya él cumplió su rol y él se declaró sedevacantista. Es lo que yo entiendo, salvo alguna explicación y esclarecimiento, y él declara que el Concilio Vaticano II es herético. Él fue convocado por la Congregación para la Doctrina y la Fe para que dé explicaciones, dé cuenta de sus afirmaciones. Él no acepta y no es como, digamos, sí es convocado, pero él no va, no comparece ante la Sagrada Congregación y más bien habla en términos sedevacantistas, de que el Papa no sería Papa porque habría sido elegido por un lobby que ya lo tenía preparado y que hubo muchas improcedencias en esa elección. El problema es lo siguiente, que Monseñor Viganó, con el respeto que tiene como obispo y por lo tanto pastor de la iglesia, él no puede juzgar porque el pontificado, el Papa, está por encima de cualquier juicio terrenal. Solo lo juzga Dios u otro Papa post mortem. Es decir, quien juzga a todos no puede ser juzgado por nadie. Por lo tanto, debemos reconocer el pontificado del Papa Francisco, ¿cierto? Y si hay alguna cosa en que la conciencia no se reclama, podemos, y eso es el derecho que tenemos todos los católicos, de quedar en una resistencia, en una objeción de conciencia, pero esa es respetuosa, más o menos como un padre que invita a su hijo a ir a un lugar de pecado. Él podrá decirle: papá, yo no te obedezco en eso porque eso es pecado, pero le dice papá, es decir, lo respeta como papá. Así que Cruzada, por ejemplo, siempre besa el anillo del pescador, venera la autoridad del Papa, pero también tiene sus objeciones de conciencia. ¿Qué pasa? Que es posible, dicen que Monseñor Viganó puede ser excomulgado. Ahora, excomulgado en esas 2 pesos y 2 medidas en que el actual pontificado es tan concesivo con los progresistas, precisamente por aquello que quiere ser un pastor de todos. No se entiende por qué no excomulga el episcopado alemán, pero sí se está pensando en una excomunión a Monseñor Viganó. El segundo punto es la decisión que ha tomado la Fraternidad San Pío X de consagrar nuevos obispos. Es decir, se repite el mismo problema que es un choque con el derecho canónico, que fueron las 4 consagraciones de obispos hechas por Monseñor Lefebvre, de lo cual ellos son sucesores, y por Monseñor Castro Mayer, que era obispo de Campos, que le correspondió una excomunión ipso facto, porque sin autorización del papado, en ese caso era Juan Pablo II, no se podía consagrar obispos. Ellos apelan y queda suspendida esa excomunión, y después Benedicto XVI retira la excomunión sin haber juicio, sin responder a la apelación, de manera tal a que la cosa quedó por ahí, y se entiende en ese sentido por la autoridad de Benedicto XVI que ellos no están excomulgados y que son parte de la Iglesia en el sector conservador,
que mantiene la fidelidad al magisterio de la Iglesia y el rito del nuevo ordomisa, que según el Monseñor Strickland, en últimas declaraciones, dice claramente que es imposible prohibir la misa tradicional en la lengua latina, porque simple y sencillamente esa es la liturgia original de la Iglesia. Pero entonces en esa estamos, que ella está siendo cada vez más disminuida, coartada, arrinconada, perseguida de una manera para otra, pero ningún obispo podrá perseguirla, no podrá prohibirla, porque eso hace parte del derecho divino y por lo tanto no se puede prohibir la misa tradicional. Pero ella está siendo cada vez más circunscrita y los sacerdotes y obispos de la Fraternidad San Pío X dicen que estamos llegando en una situación eclesial que no ha mejorado y que estamos llegando a una situación apocalíptica para la Iglesia y que es necesario consagrar nuevos obispos. ¿Qué pasará? ¿Será que entonces el pontificado de Francisco los excomulgará? ¿En qué quedará todo eso? O entonces imaginémonos que no sean excomulgados, cosa que dudo, porque creo que puede ser que haya una excomunión, pero imaginémonos que no. Queda en la Iglesia un caos en la cual se permite una cosa a otra en nombre de una falsa unidad, porque la verdadera unidad se da en el magisterio de la Iglesia, en la verdad, en el depósito de la fe, que son todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también supimos de toda la excomunión hecha por el obispo de Burgos contra las monjas clarisas por haberse declarado sedevacantistas. Nuevamente yo digo, ¿por qué tanta severidad para con ellos? Ojo, la cruzada no es sedevacantista, ya lo expliqué, pero yo sí me pregunto por qué tanta severidad de ese lado, mientras hay tanta bondad y complacencia para con los sectores progresistas que hacen parte de la hermenéutica de la ruptura, es decir, que rompen con el magisterio de la Iglesia. Eso, por fin, yo puedo concluir, todo eso es apocalíptico. Esto va a ser peor que el cisma de Aviñón. Va a ser una de las situaciones más graves de la Iglesia. Por eso debemos rezar, por eso debemos confiar, por eso debemos mantenernos fieles a la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Rezar por ella, ¿cierto? De tal manera que debemos tener confianza y estar al servicio de la Iglesia, porque sabemos que ella es inmortal. Nuestro Señor prometió: las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella, pero estamos sujetos a grandes huracanes que solo se resuelven con una grande confianza. Mantengámonos fieles a la Iglesia pese a todo, porque vendrán épocas en que la mar estará serena y la barca de Petro, glorificada, ya podrá navegar los mares, volviendo a convertir a todos los pueblos para que haya un solo pastor y un solo rebaño. Ojo, que todo esto es muy grave y quien viva verá. Segundo punto, Europa. Este domingo fueron las elecciones parlamentarias en Francia y Marine Le Pen, que es representante de la derecha, es una derecha muy vertical, ha ganado de una manera contundente, arrasó con una mayoría absoluta, de manera tal a que la proporción es más o menos de 300 a 100. Ahora van a venir la segunda vuelta, pero todo indica que Francia será gobernada por una política de derecha que se une a la tendencia de derecha de todos los países de Europa, que están casi que como un dominó, todos consolidándose en regímenes de derecha. Y es una derecha que tiene una explicación frente a una izquierda concesiva con una inmigración de los musulmanes, del Islam, que está acabando con la cultura y con toda la idiosincrasia y la unidad cultural de Europa. Pero no solamente eso, sino en función de la agenda de la ONU, de la Agenda 2030, que está siendo impulsada, con lo cual se va a desaparecer la noción de hombre y mujer, se va a desaparecer la noción de una sola iglesia verdadera y se va a obligar a una iglesia interconfesional universal, en la que se tiene que permitir la ideología de género y todos los derechos
a todas las minorías culturales, sea como ellas sean, y en la que el mundo se va a comunizar en una especie de convergencia social económica en que prácticamente se desaparecerá la institución de la propiedad privada. Es decir, la cultura occidental, la tradición va a morir con la Agenda 2030. La familia, con aquello de que hay muchas especies de familias y que todos hay que respetarlas, es decir, hombre, hombre, mujer, mujer. Y eso no es así. La verdadera familia que Dios hizo es el hombre y la mujer para crear hijos en sociedad con Dios, para santificarlos y llevarlos para el cielo. Y la propiedad privada, que es una institución que está respaldada por 2 mandamientos de la ley de Dios: no robarás y no codiciarás los bienes ajenos, se quiere destruir porque con eso se va a hacer un desbalance de todas las instituciones y el orden natural orgánico de nuestra sociedad para ir al caos, porque lo que ellos lo que quieren es no solamente es comunizar, sino ya comenzar el paradigma de la sociedad tribal, el paradigma de la ecología, etcétera, etcétera. Por eso, frente a la victoria de la derecha contundente en toda Europa, Guterres, que es el secretario general de la ONU, ha respondido con contundencia que la Agenda 2030 se llevará a cabo sí o sí. Aquí entonces entra una polarización. Y yo creo, es una hipótesis que Cruzada siempre desarrolla, yo creo que ellos van a querer recrudecer y lanzar el mundo a la guerra mundial, a la tercera guerra mundial, que muchos ya decimos que ya de hecho ya existe, pero que se va a comenzar a ver el dolor de digamos, del exterminio, quizás con bombas atómicas. ¿Para qué? Para intimidar a la población, de manera tal a que se haya un orden, se prevalezca un orden mundial que imponga la Agenda 2030. Y eso sí, la Agenda 2030 tiene políticas de exterminio a través del control de la natalidad y digamos, un invierno nuclear con el cual se va a disminuir la población gradualmente, y después, con la muerte de nuestras culturas, rumbo a una sociedad universal, pero que terminará una sociedad tribal. Entonces, aquí entra una cuestión muy interesante, es la actual situación de Europa, con una victoria contundente de la derecha. Aquí ya tenemos nosotros toda una agenda pues planeada, esperemos pues que prevalezca la sensatez. Yo creo que lo que debemos hacer es rezar, porque Nuestra Señora prometió en Fátima que Rusia esparciría sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia, que los buenos serían martirizados, que el Santo Padre tendría mucho que sufrir, que varias naciones serían aniquiladas. Es decir, me da la impresión que esa situación calamitosa vendrá, y vendrá en medio de ese caos de la Iglesia, quizás con un gran cisma, y que nosotros no vamos a entender y vamos a ser tentados por el demonio a no creer nada, y que haya una saturación del nonsense de manera tal a que no se sepa qué hacer, que sería la locura mundial. Bueno, el tercer punto es muy importante. 20 de julio en Colombia se realizará nuevo Congreso, la instalación del nuevo Congreso, las fiestas patrias, vendrá el discurso y los nuevos programas que Gustavo Petro, el régimen comunista de Petro, va a querer declarar para ese día. No se sabe qué va a decir, si va a cerrar el Congreso, si va a convocar a la Asamblea Constituyente, si va a ser por decreto toda una serie de normas que va a comunizar el país y va a llevar a efecto radicalmente la reforma laboral, que sería una especie de expropiación y estatización de las empresas privadas, y también acabar con la salud, una de las mejores
programas de salud del mundo, que es el de Colombia, va a ser estatizado completamente bajo un control férreo, pero mientras tanto se va a llevar adelante la implementación del Acuerdo de La Habana, que sería vastas zonas del campo expropiadas para ser repartidas en comunidades campesinas que serán autogestionarias y que sería el paso previo para una tribalización, una comunización, una autogestión de la economía del país y el fin de la agroindustria y de la empresa privada que cada vez más empobrece al país, porque el país se está empobreciendo, está cada vez peor. Puede ser que sea eso, puede ser que él simplemente mantenga ciertas medidas así más radicales, pero espere a que la derecha, los colombianos de bien, se dejen tentar por el susurro de la sirena para hacer actos de violencia, actos de golpes de Estado, de invadir el Palacio de Nariño, de financiar grupos de violencia cruenta, de manera tal a que le dé pretexto a Petro para declarar un estado de excepción y con eso él pueda gobernar por decreto el país, lo cual sería una verdadera tragedia que prácticamente la derecha le estaría dando el pretexto a él para poder triunfar y destruir el país. ¿Y qué es lo que Petro quiere? Usted ve que cada vez está más empobrecido y más caotizado el país y él sigue cada vez más, aunque sea en base al desprestigio, quiere llevar adelante ese programa de desestabilización de las instituciones, la caotización del país, o sea, porque él lo que quiere es debilitar las instituciones, lanzar al país a una especie de paradigma de caos en el que se resurja en base a su fantasía un nuevo orden tribal que saldría de ese caos y de esa anarquía, en el que las ancestralidades volverían otra vez a gobernar y que sería una sociedad perfecta. Es lo que él sueña en base a aquello que sería el fin de toda ley. Usted ve que él ahora fue sorprendido en Panamá con una travesti en un acto de adulterio, traicionando la fidelidad conyugal, pero con una travesti famosa. Todo eso es un escándalo. Yo creo que él no es que fue sorprendido, él mismo avisó a la prensa para que eso se dé, porque lo que quiere es conspurcar todo, que no haya decencia, que no haya honor, que no haya dignidad, que no haya leyes, ni leyes de Dios, ni leyes del Estado, ni nada. Simplemente haga cada cual lo que se quiere y es una verdadera utopía, porque una sociedad así se destruye. Pero él piensa que de esa manera podría haber algo paradigmático que terminaría en un nuevo orden perfecto. Es la teoría del caos, que de la anarquía, de la destrucción total, saldrá un nuevo orden. Y dicho sea de paso, ¿no será que, digamos, la revolución comunista global no quiere eso a través de la Agenda 2030 y de la guerra mundial, de la tercera guerra mundial, que de una matanza, un exterminio general, que es lo que ellos están queriendo, resurja en su quimera, en su utopía, un nuevo orden perfecto que sería una sociedad tribal, lejana del capitalismo, lejana de la sociedad orgánica, de la libre empresa, del orden de las instituciones y que sería muy parecida a la sociedad ecológica tribal de los indios. Entonces, con eso yo quiero comentar, pues el Centro Cultural Cruzada desea participar de esas concentraciones de rechazo a Petro el próximo 20 de julio para decirle al mundo que Colombia no acepta ese comunismo, que el comunismo se equivocó con Colombia porque Colombia no es comunista. Pero eso lo haremos si el ejército y la policía da un parte de garantías del orden público, porque nosotros no vamos a querer ser allá carne de cañón de la gente de bien para cualquier estrategia de violencia que termine en una represión violenta de parte del Estado
y con eso un comienzo de una guerra civil en Colombia. Nosotros lo que queremos es estar allá presentes con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima y nuestros estandartes para reclamar la exigencia del Estado de Derecho y conforme al artículo 109 que obliga a la destitución de Gustavo Petro por haber cometido el delito de abusar de los topes financieros para las elecciones pasadas. Es decir, él no ganó. Ahí está una prueba clara. Lo que él hizo fue un delito con millones de pesos. Él compró las elecciones aquí y allá, además de comprar el propio registraduría y el Consejo Nacional Electoral posiblemente. Bueno, son 3 puntos que usted ve, son delicados. Se habla de guerra civil en Colombia, se habla de cisma en el mundo, se habla de guerra mundial y de una polarización del mundo con la victoria de Francia, de parlamentarias de parte de la derecha, y quedaría en una polarización del mundo muy complicada. Frente a eso, confianza, sigamos defendiendo la cultura y la civilización cristiana, siendo una voz de apoyo, porque es a partir de ahí que vendrá el resurgir de una verdadera cultura, de una verdadera cristiandad, que es lo que realmente queremos todos los católicos. ¿Qué es lo que un católico bueno debe desear? El reino de Cristo, la cristiandad. Y es para eso que Cruzada se empeña siempre en una lucha desigual, pero sabemos que somos un portaestandarte de fe que hace bien a la población en general sin ningún interés. Solamente queremos como interés que la Santa Iglesia y la civilización cristiana sean glorificadas y que ellas vuelvan otra vez a resurgir en una grande glorificación. Bueno, si le gustó esta emisión de 7 días en revista, compártala, denle un me gusta y suscríbase si usted no lo ha hecho. Muchas gracias por su audiencia.